Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Dios lo había puesto a él como vocero, como quien debía anunciar su mensaje al pueblo. Pero fíjense que hay algo muy importante. El Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido Jehová para eso. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, y especialmente miramos la venida del Señor y de qué manera el Señor comienza su ministerio, vemos que esta palabra el Señor la toma. Yo quisiera que leamos el texto, yo diría hasta paralelo, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 14 al 21. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el mismo libro que leímos hoy recién. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué leo este texto? Bueno, acá está el porqué. Porque el cumplimiento de aquel texto que leímos y que en primera instancia fue revelado esto a Isaías, tiene su cumplimiento en la vida y en la obra de Jesús. Ahora, cuando nosotros miramos esto, vemos el propósito de Dios. Y por ahí entendemos, decimos, bueno, Isaías, un hombre como cada uno de nosotros, según nuestras debilidades, y tuvo que ser ungido con el poder de Dios para poder dar el mensaje de Dios, pregonar libertad a los cautivos, y ¿no?
libertad a los oprimidos. Pero cuando leemos el texto de Lucas, a veces nos podemos preguntar, decimos, bueno, pero acá el que está hablando es Jesús. Podemos decir, es Dios mismo que está hablando. Quizá tenemos que reconocer que es el Dios hecho carne, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo que dice aquí el Señor es algo maravilloso, porque siempre creo que lo decimos, que la obra, el ministerio de Jesús, la obra completa de Jesús aquí sobre la tierra, el Señor la llevó a cabo en el poder de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. ¿Era necesario que el Espíritu Santo ungiera a Jesús? Hay pocos amén. Algunos se habrá quedado pensando, se habrá quedado diciendo, bueno, pero si era Jesús. ¿Sabe que era Jesús hombre? Y así como vemos a Jesús naciendo de una mujer, y vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, y allí tuvo testimonio, amén, de parte de Dios, porque en el momento del bautismo dice que se oyó del cielo una voz, que era la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia. Qué maravilloso, ¿no? Y no solo esto, sino también que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma, yo diría como una situación visible ante los demás. Y de alguna forma esto mostraba justamente que esta divina Trinidad trabaja en conjunto. No la podemos separar y no la podemos dividir, ¿no? Dios Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, y a partir de allí vamos a ver que enseguida comienza el ministerio público del Señor. El texto que leímos en Lucas, un poquitito antes, en el principio del capítulo 4, muestra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Antes de comenzar su ministerio terrenal, antes de comenzar el ministerio público del Señor, a manifestarse Él a través del mensaje, de la palabra y de las tantas obras que iba a hacer, ahí tuvo que pasar por una prueba difícil, la tentación, los 40 días. Y dice el texto que después de haber pasado estos 40 días y haber no solamente soportado la tentación, sino haber vencido al tentador, dice que el Señor, yo a veces me puedo imaginar, después de 40 días de ayuno, de haber estado inclusive en una situación de resistencia contra la tentación del enemigo, yo me imagino que nosotros vendríamos ahí como arrastrándonos en el piso, ¿no? Saliendo de esta situación. Tal vez, bueno, el Señor nos ayudó a pasarla, pero ¿saben? Lo que dice el texto es que Jesús volvía en el poder del Espíritu. Ese versículo dice algo maravilloso, ¿no? El versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. La importancia de la operación, de la unción del Espíritu Santo en la vida, el ministerio, la vida terrena y el ministerio terreno de Jesús. El Espíritu lo llevó al desierto. Allí Él tuvo que enfrentar la adversidad, la tentación y venció. El mismo Espíritu que lo llevó del desierto, lo trajo del desierto para que Él comenzara ahora su ministerio terrenal. Y acá vemos de qué manera, cuando Él dice que llega a Nazaret, que era donde se había criado, no donde nació, Él nació en Belén, ¿ven? En Nazaret, entró en la sinagoga y dice, como era la costumbre, se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y ahí lee Jesús el pasaje al cual estamos refiriéndonos
o al cual hemos leído en primera instancia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y yo digo, qué maravilloso esto. Isaías necesitó esa gracia y esa unción del Espíritu. Y siempre que hablamos de la obra y del actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, siempre decimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no actuaba o no moraba en forma permanente en la vida de las personas, sino que venía sobre ellos en momentos especiales. Y seguramente, y no me cabe la menor duda, que estuvo obrando a través de los profetas, de quienes fueron los encargados de ser voceros de Dios, de transmitir el mensaje de Dios, no solamente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, sino también a otras naciones. Y no nos cabe la menor duda que el Espíritu de Dios tenía que estar sobre ellos para que el mensaje de ellos pudiera llegar. Pero ahora el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Y esto, si bien lo podemos analizar en relación con la obra del Señor y podemos ver todas las cosas que Jesús pudo hacer por estar bajo la gracia y la unción del Espíritu de Dios. Ahora, cuando nosotros esto lo llevamos al plano de la experiencia nuestra hoy día, decimos, bueno, nosotros no somos el profeta Isaías, nosotros no somos Jesús, ¿no es así? ¿Necesitaremos nosotros hoy la unción y la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida? Nosotros también, como lo dijo en principio Isaías y como lo testificó Jesús, ¿podríamos hoy nosotros decir lo mismo? ¿Deberíamos nosotros estar en la misma situación y comprender que esto es así? Cuando leemos el Nuevo Testamento, y no solamente los Evangelios, todo el Nuevo Testamento, pasando por el libro de los Hechos especialmente, notamos que el Espíritu Santo fue el que capacitó a los creyentes para que pudieran hacer la obra que Dios les había encomendado. Así como Isaías tuvo que recibir por medio de la unción del Espíritu la capacitación para poder transmitir el mensaje de Dios, porque no era que Isaías decía lo que a él le parecía, lo que él veía o lo que él a lo mejor de alguna manera creía que era lo correcto. Él tenía que transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Y no había otra alternativa que el Espíritu de Dios estuviera obrando a través de su vida para que esto fuera posible. De la misma manera, en lo que respecta a Jesús, la unción, la gracia, el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de Jesús, hacía y hace que nosotros podamos recibir también, como Él lo recibió, esta gracia del Señor. Piensen ustedes que cuando el Señor anuncia la venida del Espíritu Santo, llamándolo el Espíritu de verdad, el Espíritu consolador, el Espíritu que vendría a nosotros y estaría en nosotros, haciendo morada, permaneciendo, residiendo en nuestros corazones. Dice que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas que Él dijo y que Él enseñó. ¿O no es así? Nos las daría a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos transmitir este mensaje, si no tampoco podríamos hacerlo. Estaríamos compartiendo una opinión, un parecer nuestro, estaríamos diciendo algo que a nosotros o a nuestro juicio nos parece que es correcto y en definitiva esto no puede llevar a nadie cerca de Dios. El único que puede tocar el corazón y traer convicción es el Espíritu Santo. Y es necesario que así como Isaías necesitó la unción del Espíritu de Dios y Jesús mismo necesitó ser ungido con el poder de lo alto, con el poder de Dios para hacer su ministerio, dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Este mismo ministerio el Señor ahora se lo encomendó a la iglesia.
Y nosotros debemos tener este mismo espíritu de poder. Nosotros debemos recibir esta misma unción de poder para ministrar y para predicar y para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Porque no se trata de hacer lo que a nosotros nos parece. No se trata de tener una estrategia como para poder tener cierto nivel de éxito en lo que hacemos según los parámetros humanos o mundanos, sino que tenemos y estamos aquí sobre la tierra hoy como hijos de Dios, como cristianos, como su iglesia, como su cuerpo aquí en la tierra para cumplir su propósito, que es anunciar el mensaje del reino y extenderlo hasta lo último de la tierra. De tal manera que de ninguna manera podríamos hacerlo, ni seríamos eficaces en absoluto de no ser por la unción, por la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que necesitamos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Muchas veces decimos, bueno, yo fui bautizado en el Espíritu Santo en tal fecha, ¿no? Yo cuando creí, el Señor me bautizó y tiene la fecha anotada a lo mejor en la primera Biblia que tuvo. Pero ¿sabe una cosa? Estamos hablando ahora de lo que dijimos antes. El Espíritu Santo hoy tiene que hacer residencia en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Cuando vemos la promesa del Señor en el Evangelio de Juan, el Señor dice que estará con nosotros para siempre. En el capítulo 14 dice, y estará, el cual estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Consolador. El que nos revelará todas las cosas que necesitamos saber. El que tomará de lo de Él para darnos a conocer a nosotros cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere y para mostrarnos qué es lo que debemos transmitir a aquellos que todavía no conocen al Señor. Y esta obra del Señor es y debe ser permanente en nuestra vida. Hoy nosotros, tal cual lo hizo Isaías y lo hizo el Señor, nosotros tendríamos que decir lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Podemos decir esto con categoría? ¿Podemos decir esto con verdad? ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? Esto es algo fundamental, hermanos. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo sigue el texto? No es de Él. No es una cosa así nomás. Si alguien dice que es del Señor y es cristiano y puede hablar de Cristo y decir un montón de cosas, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, todo lo que dice no tiene ningún fundamento. Porque el texto bíblico bien claro dice que no es de Él. No es de Él. Que Él ha hecho reposar en nosotros el Espíritu de Dios. Y esto debe ser algo permanente. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, vemos la insistencia y vemos los ejemplos que se van mostrando a través de la Biblia, cómo el Espíritu Santo fue fundamental. Primeramente, cuando el Señor se despide de los discípulos, ¿qué les dice? Aquí en el Evangelio de Lucas, al final, les dice que debían quedarse hasta que sean investidos con el poder de lo alto. En el último capítulo les dice, quédense, no se muevan, hasta que sean investidos con el poder de lo alto. ¿Cuál era el poder de lo alto? El Espíritu Santo, el Espíritu que Él les había prometido. Amén. Claro, cuando comenzamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, notamos que el Señor se estaba despidiendo de ellos y les dijo, bueno, Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de unos días serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos veían que el Señor ya se estaba yendo, enseguida le dijeron, Señor, pero restaurarás el reino a Israel en este tiempo. El Señor les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero
pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese I habla después de consecuencias. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les parece? ¿Es necesario el Espíritu Santo? Hay algunos que dicen, no, pero el Espíritu Santo solamente fue para ese día, para el día de Pentecostés. Otros dicen que solamente que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos y listo. Pero cuando miramos la Escritura y miramos puntualmente, por supuesto que creemos que el poder del Espíritu Santo asistió a quienes creyeron en el Señor y lo recibieron como el Salvador, como el Mesías. Pero era necesario que ellos fueran investidos de ese poder para ministrar y para transmitir el mensaje, que era lo que el Señor les estaba encomendando. ¿O acaso Jesús lo necesitó? ¿Los discípulos que fueron los apóstoles lo necesitaron y hoy nosotros no lo necesitamos? ¿Hoy nosotros podemos prescindir del Espíritu Santo porque... No, si ellos los necesitaron, ¿cuánto más nosotros? Entonces, esta palabra es esta, que debemos ser llenos, investidos del poder del Espíritu Santo para poder ser testigos, para poder llevar el mensaje. Y cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta la obra poderosa del Espíritu Santo. Unos, cuando empezó a venir la persecución y empezaron a desparramarse, ahí empezamos a ver la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Uno fue para un lado, otro para otro. Felipe fue a Samaria y ahí predicó a Cristo. Y la ciudad dice fue conmovida. Después cuando fueron Pedro y Juan a ver todo lo que estaba pasando y empezaron a orar por los que habían creído, dice que ponían sobre ellos las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿O no es así? Sí. Cuando después Pedro fue utilizado por el Señor para llevarle el mensaje a Cornelio, el centurión romano, el Señor lo tuvo hasta que preparar en forma especial a Pedro, porque como era un gentil, tenía algunos prejuicios, hasta que fue. Y mientras él le estaba predicando a Cornelio y a los que estaban con él, la familia y la gente que estaba con él, dice que mientras él estaba hablando, estaba haciendo el discurso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí presentes. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? Cayó sobre todos los que estaban escuchando, que se maravilló Pedro, de que sobre ellos también se manifestara el Espíritu Santo. Y fíjese que Pedro mismo, cuando predicó el día de Pentecostés, ese mensaje lleno del Espíritu Santo, dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es la promesa. Después se asombró cuando vio que Cornelio y su familia habían recibido el Espíritu Santo como algo maravilloso. Qué glorioso. Cuando Pablo se encuentra con algunos discípulos, lo primero que le preguntó, ¿qué fue? El capítulo 19. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. No sabemos que hay. Habían sido bautizados y todo, pero no habían tenido. ¿Y qué hizo Pablo? Oró por ellos y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia comenzó a moverse y cuando la iglesia empezó a predicar y avanzar, a predicar la palabra y hubo oposición, el Espíritu Santo vino en refuerzo. Cuando ese hermoso pasaje del libro de los Hechos que la iglesia se reunió y oró no pidiendo que el Señor la guardara de la persecución o de las amenazas, no, pidieron valor. Señor, conceda a tus siervos que con todo valor, con todo denuedo, prediquen tu palabra.
Y el Señor se ve que le gustó esto. El Señor habrá dicho amén desde arriba. Y dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fue después del Pentecostés esto. Tembló el lugar donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con denuedo la palabra, con valor la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude en este tiempo a nosotros. Que el Señor nos haga conscientes, primero, de que debemos tener la experiencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin límite de edad. Amén, hermano. No es porque es muy chico o porque sea demasiado grande. Es para todos la promesa del Espíritu Santo. Para todos los que se acercan al Señor y creen en Él, el Señor está dispuesto a bautizarlos con el Espíritu Santo. Amén. Esto era algo desde el principio, ¿no? Que debían creer en Él, se debían bautizar y serían bautizados en el Espíritu Santo. Era como que venía en el paquete inicial de las bendiciones. Y yo creo que esto es algo tan importante para que lo estemos recordando, para que podamos tener la convicción permanente y profunda de que debemos estar y vivir en el poder del Espíritu Santo, que necesitamos esa unción de poder en forma permanente y esa renovación en el Espíritu, como dice Pablo cuando le escribe a Tito, en el capítulo 3 de la carta, y en la renovación del Espíritu Santo. No que el Espíritu se renueva a nosotros nos renovamos en el Espíritu. Nosotros necesitamos la renovación, o no la necesita la renovación, o no andamos a veces medio, como dicen ahora, bajoneados, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Ser renovados en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche, en cada vida, aquí en este lugar. Ha recibido el Espíritu Santo, lo tiene anotado en la Biblia, lo tiene como una experiencia, como si ya fuera algo así, pero necesitamos estar en forma permanente, renovados. Cuando la iglesia, que eran tal vez pocos, no eran tantos los que se reunieron en ese lugar, en esa casa, a orar, que el Señor les diera valor y qué sé yo, no eran tantos, pero se ve que estaban en una situación donde necesitaban que el Espíritu Santo les diera una inyección de poder. Y ahí el Espíritu Santo descendió con poder y todos fueron llenos de esa gracia para que pudieran salir, abrir las puertas y comenzar a predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a nosotros. Necesitamos esa renovación. Necesitamos que esta experiencia que se marca de manera constante en la palabra de Dios y mucho más en los términos del Nuevo Testamento y mucho más con relación a la iglesia, es porque necesitamos que el Espíritu Santo pueda estar obrando en forma permanente en nuestra vida. Muchas veces vamos perdiendo el roce con el mundo, el contacto con las cosas de afuera, las situaciones y las circunstancias que a veces enfrentamos. Necesitamos en forma permanente que el Señor derrame su Espíritu con poder en nuestra vida. ¿Estará usted necesitando que en esta noche el Señor haga esto? ¿Estará necesitando? Mire, yo creo que lo necesitamos para todo. Para un montón de cosas necesitamos esto. Amén. Cuando el creyente empieza a perder fuerza y se empieza a congregar menos, mire cuántos bancos vacíos. El Día de la Madre. O llueve, o hace frío, o hace calor, o juega Boca y River. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y en esta noche el Señor está dispuesto a avivar nuestra vida con su poder y con su gracia, para que podamos decir, como lo dijo Isaías, como lo dijo el Señor mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando esto se transforma en una experiencia, es donde recibimos la renovación y la fortaleza para seguir adelante. Hermanos, es cierto que necesitamos esa renovación. A veces decimos, esto es permanente, tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y es así,
Pero tenemos que reconocer que es necesaria esa renovación del Espíritu Santo, o sea, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para mantenernos de esa manera. Porque nuestra propia naturaleza humana, ¿para dónde tira? Tira para abajo. Entonces no es casualidad de que realmente hay veces que no estemos con toda la unción o con toda la gracia del Espíritu que necesitamos para vivir la vida cristiana y para poder cumplir con el mandato que el Señor nos dio de llevar y predicar el mensaje y servirle como Él quiere que lo hagamos. El Señor en esta noche nos muestra la importancia de poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estará usted dispuesto en esta noche a recibir esa renovación en el Espíritu Santo? ¿Lo desea o no lo desea? ¿Lo anhela o no lo anhela? Gloria a tu nombre, Señor. Alabado, di maraisandara maraisindara mara. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado, di maraisandara mara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer que a veces no sé si lo anhelamos. Porque parece que a veces otras cosas ocupan un lugar importante, más importante que eso. Y yo creo que debemos anhelar con fervor. Cuando el corazón del creyente está anhelante por la bendición de Dios, seguro que el Señor no lo va a defraudar. Seguro que el Señor lo va a llenar y lo va a renovar mediante la operación poderosa de su Espíritu Santo. Pero usted tiene que pedir con deseo. Dice que los que estaban en el aposento alto tenían una característica que muchas veces la mencionamos. No solamente estaban unidos en un mismo lugar, es decir, juntos, sino que también estaban unánimes, en una misma alma, en una misma necesidad. Todos estaban en el mismo espíritu, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho. Y cuando llega el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia que se reunió allí en la casa, en el capítulo 4 de los Hechos, ahí notamos que también se ve que estaban todos unánimes porque el Espíritu Santo llega y llena. Todos recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos de esa presencia. De modo que si en algún momento la persecución y las amenazas hubieran podido mostrar que iban a tener impedimento, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo los hizo avanzar. En medio de los problemas y las dificultades que iban a venir, el Señor les dio la fuerza y el poder para llevar el mensaje y predicar la palabra. Que el Señor nos ayude a nosotros en esta noche. Tenemos ese deseo. ¿Estaremos unánimes en un mismo espíritu en esta noche, anhelando ser llenos del Espíritu Santo? A lo mejor alguno dice, bueno, yo vine para pedirle al Señor que me ayude para que me aumenten el sueldo. O el otro para que le dé tal cosa, o para que el Señor le favorezca en esto. Sabemos bien, hermanos, que todas esas cosas el Señor las toma como cosas secundarias y que el Señor quiere tener un encuentro más personal y glorioso con nosotros. Y que para nosotros la bendición de las bendiciones y lo más importante es poder ser llenos del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Porque cuando el creyente está lleno del poder del Espíritu Santo, todas las demás cosas prácticamente ni cuentan. No es que no están, estarán, pero sabemos que el Señor es el que nos sostiene con su gracia y con su poder.